Bueno, aquí tenemos la primera imagen del partido. Ya, tío. ¿Creéis que vota? ¿Vota antes? Es que la verdad que no he visto muy bien No, la no, imagen no repetida. vota, no vota, ¿eh? Pero parece ser que la pelota como que venía botando hasta el punto que ha llegado a Joan García, como que se le ha frenado o algo, se le ha venido como muy rasa. No se la esperaba. Y, y era imposible ya detener ese balón, ¿eh? Que iba adentro. Sí, sí, falla en el control. No sé Sí. quién lo ha dicho por el chat justo en ese momento, que decía, no vota, y parecía que iba a rasa, tío. Alex Monchi lo ha dicho. Pues hay que dársela a Alex Monchil porque, o sea, lo que pasa es que Joan García pone el pie para pisarla como enseñan a los niños de 5 años que no hay que ponerlo, que es de lado y sin Sí. apoyar el talón en el suelo, ¿sabes? Iba como demasiado sobrado, ¿no? Sí. Sí. Y de hecho era un pase. Llega a portería y el pase es desde la banda. Es un pase tenso. Sí. De hecho, el gol en previa puerta será de Valde o será de Joan García. De balde, de balde. Joan García no la llega a tocar. Claro. Claro. No, de Valde. No, creo que ha sido de Eric, ¿eh? Gol en propia de Eric. ¿Sí? Sí. Eric ha sido. Ah, Sí. pensé que había sido Valde, no sé por qué. Eric, gol en propia y roja, ¿eh? Vaya partidito se ha marcado el niño. Iba cabreado de pelotas. Sí. Pero vamos, el gol en propia no le puedes echar la culpa a Eric, tío. No, obviamente, obviamente. Ahí la culpa es del portero. De hecho, Eric, que venía haciendo unos partidazos que flipas, tío. Que bueno, llevan haciendo campaña por él para la selección española un montón de tiempo. Hoy, ¿Cómo has visto tú esta jugada, Sergio? La del gol Yo en la propia. verdad que yo ya no sé si le vota, si no, yo vi que entraba. Yo lo vi dentro. Yo lo vi dentro ya desde el principio. Gol, gol, gol. No, la mete Lukman. Dije, bueno, el gol ya está. sí. Si es en propia, si es como si es de Eric, como si es de Joan García, si es de Lukman, bueno. Pero yo ya cuando vi el primero, aparte así, que en esta temporada tenemos pocos goles en propia a favor nuestro, ¿sabes? Que debemos llevar, pues no sé, 7, 8 por lo menos. Joder. Entonces, eso es el destino. Es el destino que quiere ahí que esta copa y ya toca. Claro, Bueno, chicos. Manu, ¿te Adri, vas? perdón, que me voy a ir despidiendo, sí. Vale. ¿Vale? Manuel, Nos vemos este fin de semana. Venga, Manu, venga, un un abrazo. placer. Au Sí, Paletti. señor. Au, Paletti. Chao. Bueno, justo hablabas tú, Sergio, de Lukman, ¿no? Que estaba ahí como muy preparado por si ese gol no lo daban. Pero es que luego la jugada que viene después. La que viene después es no, la de Lukman es la siguiente, ¿no? Ya, es que son tantos goles que ya me he perdido. Ya no sé ni cuál fue el primero. Sí, yo creo que es el tercero, Lukman, ¿eh? Uf, ahora ya no estamos acostumbrados a meter tantos, ¿eh? Primero Griezmann, ¿verdad? Claro, es que no estamos acostumbrados. Claro, el unocerismo es fácil. Tú te acuerdas Me del lo gol del pongo. asistente y ya está. Sí, primero Griezmann. Primero Griezmann en el minuto 14. Golazo. Golazo también de Griezmann, por cierto. Como la pone pegada al palo. Imposible para Joan García. Otra vez el Principito. Salvando los muebles. Otra vez partidazo del Principito. Y bueno, máximo goleador de la Copa del Rey este año. Y mucha gente creía que igual era mejor que empezara solo de titular, que fuera ese revulsivo que tanto necesitaba el Atlético y al final titular y lo está haciendo, que parece que tiene 28. Yo, además, es que lo estuvimos hablando el otro día, precisamente cuando perdimos contra el Betis. ¿Por qué carajo no sacó el Cholo a Griezmann de titular, no? Teniendo la racha que está teniendo y siendo decisivo en estos partidos. Mm. Bueno, os voy a enseñar ahora también los datos. Los datos del Sí, partido que vais a flipar, ¿eh? lo de Griezmann es para empezar a pensar. Fíjate que el año pasado, no sé cómo lo estaríais viendo vosotros, porque yo todavía no os conocía, pero nos pasamos la mitad de la temporada diciendo que Griezmann ya no aguantaba 50 minutos seguidos. Sí. Y fíjate este año, o sea, si no nos lo sacan, estamos, vamos, que nos comemos a Simeone, ¿eh? No, y además que todos pensábamos que Griezmann se iba fuera. Mm. O sea, pensábamos que Griezmann se iba fuera, que ya no daba el nivel
que estaba demostrándolo años anteriores. La Sí, vieja sí. guardia de nuevo salvando. Coque, Griezmann, Pero Sí, es que los de siempre. lo de Coque, Sergio, en el centro del campo es una puñetera locura, ¿eh? No, es un canteo Sí, sí. yo veía este partido muy crudo sin Barrios, ¿eh? Lo veía muy crudo, ¿eh? Y al final, es que por Coque pasó todo, que al final Llorente también hoy, ahí Buah, compartiendo este puesto en el medio, es un escándalo. es Porque que hoy Llorente bueno, recupera cuando no una de juega, balones. cuando espérate, no que juega de tenemos, lateral se nota. chicos, Pero desde el Metropolitano, tenemos a Carlitos. ¿Qué pasa, Carlitos? Don Carlos, ¿qué Carlitos? Don Carlos. ¿Qué pasa? Buenas ¿Qué pasa, noches. A señor? ver, ¿me escucháis bien? Te escuchamos, Sí. alto y claro. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Sí. Me falta aquí. Es que lo único que me corto la cabeza a mí mismo, ¿no? A ver un momento. A ver si así no me la corto tanto, un momento. Que tengo. Ahí mejor, ¿no? No le llega el Sí. cable. Perfecto, sí. perfecto. No me llega el cable, no me llega el cable. Es que no me funcionan los inalámbricos, ¿eh? Me han fallado en el peor día. Bueno, en fin, madre mía, ¿no? Jamás imaginaste hacer esta conexión tan contento, ¿eh? Demasiado bien te veo la voz, Carlos, ¿eh? Sí, 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 además me he portado bien, no ha habido ninguna palabra malsonante durante el partido, no me he levantado de la silla, nada, o sea, todo bastante correcto, bastante bien. Bueno, no sé qué habréis dicho, qué he dejado de decir, esto ha sido increíble, esto ha sido hoy puro Atlético de Madrid, ha sido increíble, ha sido increíble. Yo lo primero que quiero decir es que ahora cuando me marchaba, y en vista de la vejiga tan delicada que tengo, he ido al baño primero para evitar tener que ausentarme en pleno postpartido. Y he visto a un hombre en el baño que iba acompañado, yo me imagino que de su hijo, por la edad de uno y la edad de otro. Un hombre, ya sabéis que es a veces complicado calcular la edad de la gente, ¿no? Pero ese señor no tenía menos de 80 y muchísimos años, si no 90. Iba súper emocionado, así despacito entrando al baño con el hijo, y lo único, porque me he cruzado, nada, un segundo, ¿no? Lo único que me ha dado así tiempo como a escucharle es que giraba así un poco la cabeza, como buscando supongo que al hijo, pero como sabéis cómo son los baños, que uno entra en fila india y casi no se puede mover, ha dicho así como en voz baja algo así como, ay, mi Atleti. Es lo único que le he entendido y ha sido increíble, porque da igual la edad que tengas, da igual que estemos bien a veces, da igual que estemos mal, esto vale más que cualquier título. Y es difícil que lo entienda alguien que no es del Atleti. Y por supuesto que queremos ganar títulos, todos los años. No somos diferentes en ese sentido. Pero esto vale más que cualquier cosa. Lo que hemos vivido hoy aquí es el Atleti. Es el Atleti. Todos con todos, nos conozcamos, no nos conozcamos, somos familia. Por supuesto que ahora hablaremos de lo que ha ocurrido en el césped, pero el ambiente, la comunión, hoy ha sido de esas noches que molan, que recuerdan a estadios pasados y que te hacen reconectar con algunas cosas que a veces parece que se están perdiendo. Increíble. Pues, ¿qué añadir? ¿Qué más decir, no? ¿Qué más A- a- decir de A lo mí que me hemos apetece vivido hoy? preguntarte, claro, me apetece preguntarte mucho por cosas que han pasado y cómo se han vivido en el estadio. Sí, no, por lo que tú quieras, Dani. Dentro de que en el estadio a veces es complicado seguir según qué cosas, como por ejemplo Sí. lo que ha ocurrido con el VAR. Justo eso. Porque han sido como unos 7-8 minutos que allí han tenido que ser una tensión increíble. Ha sido tensión porque llamaba la atención el ver cómo Simeone parecía estar tan seguro de que era fuera de juego versus el banquillo del Barça que no se inmutaba, ¿no? Entonces eso es lo que particularmente a mí me ha hecho creer en que seguramente fuese fuera de juego, y luego trataba de mensajearme por fuera con mi padre, que me fiaba de lo que él me pudiese decir, pero ha sido, no sé cuánto han sido, 8 minutos, ¿no? 8 o 9 minutos, Sí, ha sí. sido, independientemente de lo que ha acabado determinando el VAR, en este caso fuera de juego, que a mí me han dicho que era claro, pero bueno, me gustaría que claro, que era fuera de juego, es que no lo sé, no. Mira, si la raya la pintan por delante o por detrás,
nos lo hubiéramos creído igual. Bueno, O sea, que pues solo te digo eso. Bueno, pues cambio la frase entonces, Dani. Incluso aunque hoy el VAR nos haya podido favorecer, es lamentable. O sea, un motivo más. Oye, siempre que me conecto, tengo encima un helicóptero. ¿Entra el sonido del helicóptero? Pero Muy poquito. poco, muy poco, Muy muy No te poco. preocupes. No te preocupes. Luego decimos que si la mejor liga del mundo, es verdad que la Copa está organizada por la Federación, da lo mismo. O sea, en el fútbol profesional no es serio que un partido se pare 8 minutos. Se supone que la tecnología y las herramientas con las que se cuentan deberían de ser capaces de dilucidar lo que ha ocurrido en 2 minutos, en 3 minutos, en 8. Bueno, en fin. Entonces, bueno, en el campo, dependiendo de en qué zona estuvieses, podías estar un poco más enterado o menos. Desde donde yo estaba, que era radicalmente el lado opuesto, o sea, yo lo tenía como en diagonal al otro lado. Bueno, no entendíamos nada, sí, claro, suponíamos que lo estaban chequeando, pero bueno, lo hemos vivido pues con incertidumbre, obviamente, sí. Mira, te está poniendo la imagen Adri, Sí. pero si te fijas, claro, él está por delante, por detrás del balón también. ¿Qué pasa ahí, no? La réplica del otro día en el Betis, básicamente. Claro, o sea, Claro, es que la punta de la uña hacer de Griezmann del otro día. tienes que hacer un acto de fe. O sea, Sí. pero bueno, es lo que hay con el tema del VAR. Hay que hacer un acto de fe, creérselo y bueno, chicos, pues en este caso nos han, vamos a decir, beneficio. Bueno, es que no sabría deciros. En teoría, si hay una línea por delante de otra, pues hay que hacer un acto de fe, pero como lo hicimos el otro día contra el Betis, ¿no? Pero luego, por lo demás, creo que no ha habido ninguna otra jugada polémica, a excepción de la expulsión. Que la expulsión, ¿por qué ha sido? ¿Ha sido por la dureza de la entrada o porque se quedaba solo Baena? Se quedaba solo Baena. Pues claro, es que en el campo no lo hemos vuelto a ver repetido. A mí en directo, según lo he visto, he dicho amarilla porque el balón se va un poquito hacia la derecha. Pero no lo he vuelto a ver. A ver, es que, o sea, la sensación que nos ha dado a nosotros al ver la repetición y demás es que Araujo no llega ni en moto a buscar No a llega, Baena. claro. Eso es lo que he podido un poco hablar pues eso, con algunos amigos, también con mi padre. Me ha dicho, es que llegaba seguro Baena esa pelota, o al menos no llegaba el defensor del Barça. Bueno, eso no lo he podido ver, pero bueno. Aparte, mira, lo que nos están diciendo un poco por el chat es que Eric García hace el gesto de darle la patada. O sea, Eric García sabe que ya no hay balón y hace el gesto de darle la patada. Entonces, no sé hasta qué punto ha tenido más que ver ese gesto que el Sí, que que se lo- quedara solo Baena, o las dos cosas ya, ¿sabes? No sé. Ya. Bueno, pues eso es lo que hemos podido ver un poco desde aquí, ¿no? Al final esas cosas, como no las puedes ver repetidas en el campo, pues hay que hablar con un poco de cautela, ¿no? Entonces, bueno, si decís, ya he visto lo que habéis puesto ahí del fuera de juego, milimétrico, y bueno, yo creo que lo importante es que no ha habido escándalos, quiero decir, más allá de que, o sea, es que después de lo que nos pasó hace 3 días o 4 días, nos ha pasado lo mismo, pero al revés. Pues esto cuando son tan justos, corresponde a un acto de fe. Esta herramienta ha venido para democratizar el fútbol. Muchas veces hace todo lo contrario y monta jaleos como el de hoy, que son inauditos. Pero bueno, más allá de eso y más allá de esa acción final de Eric García y de La Roja, creo que no ha habido dudas bueno, quiero decir, me ha recordado mucho al 5-2 de Liga frente al Madrid, ¿no? Ha habido un equipo sobre el campo, ha sido una barrida en la primera parte, un vendaval, y ha fallado una Juliano, y ha fallado una Sorlos bajo palos. O sea que ese es un poco, no me quiero poner negativo, porque hoy hay que destacar lo positivo, pero visto lo visto dices, es que te podrías haber ido con 5 al menos, con 5 al menos. Así que, bueno, yo creo que también, después de lo que está pasando últimamente, lo que hay que hacer ahora, hoy, al menos, hoy, mañana, es disfrutarlo, porque creo que Flick nunca había perdido como entrenador 4-0. Hostia. Nunca, jamás. Creo que nunca había perdido como 4-0, que había perdido 4-1 con el Bayern, 4-1, 4-0 cuando estaba como en la selección alemana. O sea, tengo ese dato pendiente de chequear. Pero Flick o no ha perdido nunca 4-0 o esta sería a lo mejor la segunda vez en su vida, algo así.
El Barça en sí, aunque sabemos que es un equipo que concede muchos goles, menos este año que el pasado, no dejas de marcarle 4 goles al FC Barcelona sin que ellos te metan ninguno. En fin, ha sido una demostración, sobre todo en la primera parte, no me voy a extender para que podamos hablar todos, ¿no? Y luego vamos entrando, pero supongo que hoy, Adri, no tendremos mucha gente conectada porque hoy no se puede atizar al panoramix de lo que Tú lo ha has ocurrido esta noche, dicho, me imagino. tú lo has ¿no? dicho, Carlos, lo hemos comentado antes, hoy como no se puede quejar la gente, pues no vienen, ¿no? Bueno, Sí, es triste, también ¿eh? hay. Es También triste. están todos los canales del Atleti conectados ahora mismo en Además, Twitch, claro. así que. Sí, Carlitos, o sea, una pregunta. ¿Cómo se ha recibido, cómo se le ha ovacionado hoy a Nahuel Molina? Bueno, aquí ha habido 2 cosas, Adri. Eh, ya ha habido durante la tarde de hoy gente Por que eso. estaba filtrando la posibilidad de que jugara Nahuel, pero con un sentido, y es que Nahuel ya ha jugado en otros Atleti Barça y lo ha hecho bien, especialmente el día del 1-2 en Barcelona en diciembre del 2024. Y Nahuel, para el tipo de partido que había que jugar hoy, sobre todo a nivel ofensivo, es un jugador interesante. Si además tiene el día, pues bueno, bien, ¿no? Entonces, hoy no ha estado, diría, tan exigido en la parte defensiva, en ese sentido estaba más tranquilo, ¿no? Porque al no estar Rashford, al no estar Rafinha, Lamine tenía que lidiar por el otro lado con Ruggeri. Bueno, yo por muchos momentos en el campo, os habréis fijado, no sé si lo habréis hablado, el equipo defendía en 4-4-2, Sí. muy juntito, muy bien, pero luego en la fase ofensiva nos colocábamos como con una especie de 3-5-2, con Janko, con Pubil, con el propio Molina, la banda en muchos momentos completa derecha para Juliano, toda la banda para él, porque Llorente se metía en el medio, que le habréis visto. O sea, el dato de balones robados hoy de Llorente llegando a todos los sitios. ¿Cuántos balones ha robado ese muchacho? Por favor, dame de eso que comes, tío, porque ha sido una cosa increíble. sí. Y estaba sobre todo Llorente en una zona media, en la primera parte, digo, cuando atacaba el equipo, ¿no? No, pero Llorente ha jugado de centrocampista, ¿eh? No ha jugado de defensa. No, lo sé, pero que ha sido como que se veía en el campo como muy marcado un 4-4-2 defendiendo, pero cuando atacaba el Atleti, por momentos daba la sensación de que era como con 3 centrales. Sí, Llorente A ver, yo te digo. omnipresente en Claro, el campo. Y Yo te Juliano de digo carrilero. Sí. posibles alineaciones que se han visto hoy. Ha habido un momento que está. Es que ese es el tema. ¿Cuántas Claro, alineaciones hemos visto hoy? en defensa ha habido un momento que había 4-3-3 con Julián, Lukman y Juliano presionando Juliano. arriba. Sí, De sí. repente se han colocado 4-5-1. Luego 5-4-1. 5-3-2 también en sea, presión. Da la sensación de que, digamos, que el dibujo oficial, por decirlo de alguna manera, ha sido 4-3-3 con Llorente, Griezmann y Coque, ¿no? En el centro. Ese ha sido un poco el dibujo oficial, vamos a decir. Sí. Pero luego, bueno, es el tipo de jugadores que tiene este año el Atleti, le permite hacer eso, ¿no? El poder permutar posiciones y demás. Bueno, yo creo que hoy ha dado una lección Simeone, es decir, tú por mucho que tengas a un equipo trabajado o no trabajado, a los grandes equipos solo les puedes meter manos sorprendiéndoles. Y hoy ha hecho unas variantes Simeone que han sorprendido al Barça. Porque todos sabemos que defiende el Barça alto, pero no es fácil, sobre todo este año que el Barça no es tan suicida como el año pasado, no es fácil atacarle a la espalda o tan fácil como el año pasado, ¿no? Es más complicado saber cuándo dar ese pase para no incurrir en fuera de juego, o sea, es mucho más difícil de lo que parece y ha estado muy bien esa manera que ha tenido Griezmann de girar para buscar en largo a algunos compañeros, esas asociaciones pequeñitas que son deliciosas muchas veces, Griezmann Coque, Coque Llorente, Lukman Griezmann, Griezmann Coque, en fin. Sí. Hoy hemos estado parecidos al partido del Betis en cuanto a que ha habido algunos pasajes del partido con una precisión exquisita. El gol de Lukman, el 3-0, el gol de Lukman, yo no sé cómo lo habéis visto en la tele. En el campo ha sido un contragolpe alucinante, increíble. Sí. O sea, si en algún momento o si te apetece luego ver el partido repetido, vas a ver que verlo. sí ha sido el Barça suicida del año pasado, ¿eh? Sí.
Buah, pero además es que daba igual que el Atleti estaba saliendo todo el rato, 2 paredes, carrera a la espalda, y aún así seguían yéndose hacia adelante por momentos. El Barcelona ha estado mucho tiempo con Cubarsí y Eric García más allá del centro del campo. Del centro del O sea, campo. sí, sí. Me ha llamado la atención que cuando han expulsado a Eric García, que era el minuto 85, pero todos sabíamos que nos íbamos a ir al minuto 100, Sí. bueno, todos los jugadores del Barça estaban en campo del Atleti, ¿no? O sea que bueno, por otro lado habla también de, bueno, de que van hasta el final con su idea, es Sí. un equipo valiente, saben a lo que juegan. Y bueno, hoy ha sido una noche increíble, no está absolutamente esto cerrado, ni mucho menos. Yo creo que nos van a preparar una encerrona muy buena allí. Sí. Y bueno, hay que estar preparados para sufrir y para ir a ganar. Hay que ir a ganar a Barcelona, hay que ir a ganar porque es la única actitud que puede acercar al Atleti a la final de Sevilla. Ir a ganar a Barcelona. Mira, te hago otro par de preguntas y además, a colación de esto que has dicho último, tenemos a Seba Semi en YouTube, que debe ser del Barcelona, diciéndonos que nos esperemos la remontada, que el Barcelona la va a hacer allí. Bueno, hay que decirle a Sebas, y ahora preguntas, Dani, lo que quieras, Sí, que bueno, como no, ¿cómo se llamaba? Aticán, ¿no? Como no está el árbitro del PSG sí. en el partido, pues hombre, yo creo que un gol a lo mejor puede caer por cuestiones de VAR que nos puede pasar a todos, pero 2 o 3 como aquel día no creo. Entonces, bueno, si el Barça remonta y remonta de manera legal, pues oye, igual que ellos hoy nos tendrán que felicitar por el partidazo del Atleti, pues lo haremos nosotros. Pero Sí. bueno, vamos a ver, va a ser una batalla muy interesante porque el Barça necesita 4 goles para empatar y tiene que salir desde el primer momento a muerte, ¿no? Claro. Mira, aprovechando que Navegol 10 acaba de llegar al canal y es la primera vez que interviene y tal, Un que saludito. nos deja la pregunta de qué nos ha parecido Muso. Y luego yo te pregunto, minuto 6 de partido, el error de Eric García y Joan García, Sí. ¿cómo lo habéis vivido allí? No, pues este es el único que sí que te puedo responder bien, Dani, porque ¿Sí? ese estaba en perpendicular a donde yo me siento. En directo, gol clarísimo. Antes de que Lukman la haya marcado unos segundos después. Gol absolutamente claro. No sé qué se habrá dicho o dejado de decir, porque entiendo que el gol finalmente se lo anda a Lukman, ¿verdad? O sea, No, doblete no. de Lukman. No, Pues, en propia Eric. puerta. Vale, Sí. pero entonces no entiendo nada, porque en el campo la sensación que ha dado es de que la jugada seguía y Sí, que 4 o 5 segundos después ha marcado Lukman, todos lo han celebrado con Lukman y se ha gritado en el videomarcador, se ha puesto en el electrónico gol de Lukman. Entonces lo Sí, que pero hemos es que- pensado aquí es que era Claro. gol de Lukman, aunque sabíamos, al menos los que estábamos en ese lado del campo, que la bola había entrado clarísimamente. sí, Sí. sí, es que ha entrado mucho y entonces yo creo que por eso se le han dado a Lukman. Sí. Perdona, a Eric García en propia puerta. Sí. Mm. Pues no sé, Y pues luego- eso lo hemos- sí. Minuto 68, se va Julián del campo. No, muy aplaudido, muy apoyado. Bueno, esa foto que acaba de pinchar Adri es preciosa. Ha habido un detalle, o sea, te digo, Dani, apoyo incondicional a Julián. Ha habido un detalle que ha sido un poco triste en el momento. Ujú. Al filo del descanso, la que ha fallado Julián, después de la jugada por la derecha de Nahuel, pase de la muerte atrás, Sí. era un tiro justo. medianamente claro. No sé si se habrá visto en la tele. Tira Julián, la saca Koundé, creo que ha sido, y se va a córner. Se la sacó Koundé, sí, señor. Y Julián ha hecho un gesto con la mano, o sea, ha sido un gesto con el brazo como diciendo, ya no sé qué hacer. O sea, ha sido un gesto como de, ya no sé qué hacer, con la mano derecha, creo recordar, ya no sé qué hacer. Ha sido un gesto que en ese momento ha sido un poco descorazonador verle así. Pero Sí. afortunadamente, A unos nosotros, minutos después, A ha nosotros, marcado. Carlos, nos ha faltado llorar, después del gol de Julián. La tensión que No, no. teníamos todos. Ha Sí. sido muy emocionante, ha sido muy Y emocionante. te digo más, aquí se habla en directo, 2 minutos después, 3 minutos después ha sido el gol de Griezmann y se ha hablado de cómo, de la diferencia de confianza que tienen esos dos jugadores, de la diferencia del tiro de uno y del otro y de cómo Griezmann la pone en un pase a la red precioso que ha sido y cómo Julián al final se queda corto intentando asegurar el gol, incluso se iba fuera el balón antes de que la Sí. diera Koundé, o sea que... Sí. Bueno, sí, es verdad que ha sido como un gesto así como un poco no muy fino,
muy fino, estoy de Exacto, acuerdo. sí. Estoy de acuerdo. Pero bueno, afortunadamente ha marcado, se ha quitado esta losa de encima. ¿Cuántos días eran? 104, 105 días, son muchos para un jugador como Julián. Lo necesitamos. Es importante que haya marcado hoy, que haya marcado ante el Barça. Vienen ahora 2 semanas muy importantes. Y bueno, es que esto es ser del Atleti, o sea, ganas 0-5, luego juegas contra el Betis aquí y haces un partido súper gris. Viene el Barça 4 días después y con el debido respeto le pegas un baile. Es a veces son incomprensibles muchas cosas que rodean a este equipo, o sea, pero no en los últimos 15 años, me parece importante decirlo, no en los últimos 15 años, porque si no siempre parece que todo gira en torno a lo de siempre. Desde que tenemos uso de razón, ser de este equipo es algo absolutamente paranormal, es la nave del misterio rojiblanca original. Y es, bueno, subir y bajar de las nubes, ¿no? O sea, pero es que sabemos que la semana que viene en Brujas podemos vivir un esperpento. Entonces, bueno, es parte de ser de este equipo, es esto. Para mí hoy, insisto con lo que decía al principio, la definición de por qué somos del Atleti la hemos vivido hoy en la previa ya del partido con el ambiente que había y en la ilusión de la gente. O sea, hoy es de esos días que dices, es que, y que se me entienda, claro que quiero que en Barcelona el equipo pase la eliminatoria y llegue a la final de Sevilla, claro que quiero, por Dios, pero pase lo que pase, o sea, da lo mismo, o sea, da lo mismo. Esto es una emoción que no se puede comparar. O sea, hoy no vas a dormir, hoy si eres del Atleti te va a costar dormir, porque vas a empezar a entrar en Twitter y vas a empezar a ver el gol y otra vez el otro gol y cómo vino el autobús y lo que dice el Cholo ahora y lo que dice el otro. Y bueno, son cosas que no se pueden explicar, simplemente. Y ya se vas diciéndonos que nos van a remontar, ¿no? Bueno, que puede ser, oye, que Sí. quiero decir, pues el Atleti ha metido 4, el Barça está capacitado para hacerlo. Ahora, este Atleti, el Barça te puede meter 3 o 4, pero este Atleti en Barcelona tiene que marcar gol. O sea, quiero decir, hemos demostrado que les podemos hacer mucho daño y se lo hicimos el año pasado, independientemente. Os recuerdo que no solo les ganamos 1-2 aquí, sino que en el minuto 75 aquí el Atleti iba ganando 2-0. En el 75 fueron 4 goles en 16, 17 minutos. Un poco se lo mereció el Barça, pero bueno, un poco habría que maquillar aquel partido, ¿no? Y luego el de Copa se lo llevaron 0-1. Bueno, por un gol de diferencia, ¿no? 4-4 también en Barcelona la ida. El Atleti al Barça de Flick sabe competirle. Y bueno, de momento han jugado 4 partidos, ¿no? 4 partidos desde de la era Flick, no, 5, 6 partidos desde la era Flick. Y no sé si más. Y hemos... Es que estoy con la emoción por la nube, ya no me acuerdo. Le hemos ganado 2 a Flick, hemos perdido 2 y hemos empatado 2, ¿puede ser? ¿Cómo ha sido? Pues ahí a mí me pillas. El año pasado jugamos 4, ganamos el de Barcelona, empatamos el de Copa y perdimos los otros 2. O sea, el año pasado fue una victoria, un empate y 2 derrotas. Y este año hemos perdido otra vez y hemos ganado. Bueno, pues son 2 victorias, 3 derrotas y un empate. Más ajustado no puede estar. Más ajustado no puede estar. Bueno, Carlitos, antes de que te vayas, como sé que te gustan los datos, quiero que veas esto porque es espectacular. Está espectacular. No sé si lo verás bien. A ver, sí, lo único que voy a saltarme un poco el protocolo y se O sea, me mover el móvil. prácticamente el Barcelona nos ha ganado en todo, menos en tiros a puerta. Aún así, baile que les hemos pegado, ¿eh? O sea, para que veáis Bueno, que pero... los datos no lo es todo, ¿eh? No, claro que los datos no lo es todo. Y es que además fijaros qué datos, quiero decir, pues los tiros en general. Ha habido tiros del Barça, recuerdo uno de Dani Olmo que se ha ido algo así como 74 kilómetros a la izquierda de Musso. Sí. Me refiero que al final los tiros en general pues son muy relativos, ¿no? Y por supuesto en pases y en posesión sabes que te van a duplicar tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho sí, ¿no? 600 y pico, 300 y pico. Sí, el doble. Entonces, bueno, pero el Atleti ha tirado 6 tiros a puerta, ha metido 4 goles. Hoy el porcentaje de conversión es muy bueno, Y luego, pues bueno, efectivamente, los datos no lo son todo. A ver, lo que está claro es que el Atleti, con una defensa en el equipo contrario a 50 metros de su portería, ha sido letal.
Tanto contra el Betis, contra el Madrid o contra el Paso literal. Barcelona. Así que. Oye, yo no, o sea, si no vais a acabar ahora, no me voy. Lo único que es que ha empezado a llover, me voy a refugiar en mi coche. Y si queréis, Vale, sigo ahora. perfecto. Perfecto. Sí. Vamos a ir en coche con. para que pudiese quedarme aquí al máximo posible. Vamos a ir con la rueda de prensa. ¿Queréis escuchar la de Hansi Flick también? Lo Sí. que tú pongas. Pues ¿Sí? si quieres, Adri, sácame para no estar yo aquí moviéndome, que parezco un teleñeco y ahora. Vale, os aviso. vale. Vale. Venga. Vale. Compartimos aquí. Espera, voy a quitar el chat. Vale. Mira, además está Rojiblanco 1903 pidiéndote que lo pongas todo. Sí, sí, sí. Todo te lo voy a poner, rojo y blanco. Además, hoy en televisión española no hay mucho peligro, ¿no? De copyright. ¿O sí? Es de YouTube. Buenas noches. Vale. Comencem la roda de premsa de Hansi Flick. La pregunta ha de ser en anglès, com sempre, si us plau. Hòstia, català. Una pregunta per torn, nom i mitjà. Comencem, Mireia. Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li Entendeix, preguntarem no? a Flick, més enllà del resultat, què ha passat. Leaving the result aside, Sisplau. I'd like you to explain what happened and how much concerned are you about it. Thank you. No, we didn't play very good in the first half, also as a team. So this is normally we didn't play like a team. So we have the distance between everyone was too long, and I think it's also situation we don't press. Dice que se ha how we comprado want it, unos and, tacos muy we picantes get in the first y le 45 ardía el minutes, we culo get la primera parte. a great lesson for us, and sometimes it's good to get in the right moment. Maybe today is the right moment, but at the end, what I want to say is the second half was much better, and we have one game more. Sergio, si puedes ir and we will traduciendo. fight for that. We have two Ha dicho que no han jugado half-times, como un so equipo, 45 que las minutes, distancias han and sido when muy largas we are able entre los- to win every entre las líneas. half-time with 2-0. y que han aprendido una buena And, lección. A partir de ahí no and this is escucho our más. goal. We will fight for that, and we need our fans at home in the stadium in Camp Nou, and Que then van a we will luchar see por ello, what que van a ser happens. ofensivos. Hola, Hansi, Marta Ramon en directe al Barça Jugar RAC1. Li preguntarem a Hansi Flick si està decebut amb els jugadors. You are talking now about learning a lesson today. To what extent are you disappointed with your players? Because you said so many times in the past games that the team had to be more focused from the beginning and not trust too much with their capacity to always come back with their talent. Are you disappointed in that sense, and what kind of lesson do you think the team has to take from today? I think when I say now I'm disappointed about the team, it's not right, because no, I'm really proud about my team. Maybe not today in the first 45 minutes, but in the season. You know how many injuries we have, how many players are out. So the whole season is like that, and we always adapt. We always manage everything, and you know this is also part of the game that you lose. And today was a heavy lose. It's like that, but at the end I'm very proud about my team, and we will come back. And maybe for today we have to accept this lesson, and then we have to make the things better. And also, how you said, we have to start from the beginning. And when you saw the players from Atletico, they have more will, they have more hunger to score goals like that. And this is what I want from the beginning, from the first minute. And in the first 45 minutes, we didn't show that. And this is what we have to do. But also, we have a young team. We have a young team, but at the end, no excuses. Hola, Santi. Ay, Hansi. Santi Valle para el carrusel, para el larguero de la serie y el que dice Tercer Cataluña. Vamos a preguntar por el arbitraje y el semiautomático. I would like to ask you about the ref, because I saw you, I don't know if disappointed or nervous in the action of the goal of Kovacic that was disallowed. What do you think about the performance of the ref? And I don't know if you know that the semi-automatic offside, there was some issues, there was some problem with this, and they had to draw the lines like they did in the previous seasons. Like this. Yeah. Like this. Okay. What do you think about that? What should I say? I think when
we start with yellow cards, okay? Normally in the first action with a foul to Balde, it's a yellow card. Seguro, it's just a yellow card, and I and then it's everything. It's maybe different, but he invited them to play like this, and the second yellow card was it could be, so it's totally different. And bueno, se le ha perdonado a Lamine Yamal una también, Sí, se está quejando de que la primera falta de Balde normalmente suele ser tarjeta amarilla. I don't know, how many minutes? 7 minutes? Was 7 minutes? Oh, come on. Come on. They find something in these 7 minutes, okay. For me, when I see this situation, was clear no offside. No está contento con la línea. Was clear no offside. But at the end, maybe they could see something different. But tell us. And there's no communication. And this is so bad here. Últimas dues preguntes, last two questions. Aquí, Hansi, Gonzalo Palafox, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Sorry, aquí, here. ¿Es el día más complicado para ti como entrenador? ¿Es tu peor día? ¿Is your worst day as manager of Barcelona? Thank you. Worst day was against Inter. It was the first day. So we have a chance to come back. Ha dicho que sí, ¿no? We know that it's not easy, but we will go for that. Básicamente ha dicho algo así como que no es de lo mejor. Hansi, aquí Paul Bollos per The Athletic. I wanted to ask you about the substitution of Marc Casador. What did you tell him when he came to the bench? Because we could see that you spoke to him in his ears, and what did you tell him? Yeah, of course, we have to change. We get the yellow card, and next minute, and the first 45 minutes were very intense. So it's also many duels in the midfield. So next foul, maybe he get the red card. So we have to change it. Doncs fins aquí la roda de premsa. Gràcies, bona nit, buenas noches. Nada, pues ejerciendo el papel de entrenador del Barcelona. Si es que tampoco puedo decir mucho más. Y por aquí la del Cholo, chicos. Pues pasarán el micrófono para efectuar vuestras preguntas. A la derecha, Ainhoa, cuando quieras. Es justo lo que dice era. Hola, digo aquí, Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Muchas veces cuando el equipo no gana o cuando pierde, te preguntamos qué ha pasado. Hoy el equipo ha ganado. Y quería preguntarte, sobre todo por esos primeros 45 minutos, ¿qué ha pasado? Bueno, primero creo que encontramos una energía en el estadio increíble. Y la vida es energía. Y esa energía estaba hoy puesta desde nuestra gente hacia nosotros. Y creo que nosotros pudimos acompañar esa ola de energía que se visualizaba, se sentía en nuestro estadio. A partir de ahí, creo que la interpretación del partido fue muy buena. Creo que los cuatro delanteros, porque eran cuatro delanteros, Juliano, Julián, Griezmann y Lungman, interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival por su juego provoca. Y cuando a veces, muchas veces solemos decir, el equipo no tuvo contundencia, no encontró ese último pase, hoy hicieron un partido, la verdad que quedará para el recuerdo, más allá de cómo termine la eliminatoria, quedará para el recuerdo de jugar un partido como se jugó, donde nuestra gente necesita estos partidos, nuestra gente necesita... O vuelvo a pensar que vamos a ir partido a partido. Y bueno, hoy el equipo pudo devolverle toda esa necesidad, ilusión que siempre nos transmiten nuestros hinchas y que bueno, que hoy lo pudieron representar de la mejor manera, sobre todo el primer tiempo. Con izquierda, Pedro. Hola, digo, Pedro Fernández, directo en el larguero de con lo que dice Paulo, nos hace falta un Besiktas, un Galatasaray. Una noche histórica y no sé si es una de las mejores noches que recuerdas por una temporada que era difícil. Julián no marcaba, hoy. Parece que ha salido hoy todo de cara. No sé si es una de tus mejores noches en el Atleti. Bueno, hemos tenido noches importantes. Me recuerdo aquella del Barcelona también en Champions, con gol de Coque, si no me equivoco. ¿Puede ser? Flipas, yo estuve ahí en el estadio. En el primer tiempo, una energía, pero que la energía es del estadio. Después nosotros, obviamente, logramos interpretar, jugar el partido que había que jugar y tener la personalidad con un rival difícil, duro, complejo, más allá de sus ausencias, siempre protagonista, redondear un partido, sobre todo el primer tiempo, muy bueno. A la derecha, Javier. Buenas noches, Diego. Javi Gómara, de Mundo Deportivo. Es muy difícil personalizar hoy porque los jugadores han rayado todos a gran nivel, pero yo te quería preguntar por Nahuel Molina. Venía de pasar una temporada difícil, perdió la titularidad, pero hoy ha hecho, yo creo que un partido de los mejores que le recuerdo yo aquí en el Atlético.
Bueno, yo creo que al final el trabajo paga, ¿no? Yo soy consciente de que en la vida hay que dar, hay que dar, hay que dar y en algún momento te lo devuelve el trabajo. Y evidentemente Molina lo tienen que ver ustedes cómo entrena, lo tienen que ver cómo se comporta con sus compañeros, lo tienen que ver cómo alienta a sus compañeros en la previa a los partidos cuando no le ha tocado jugar. Y lo veíamos que estaba en crecimiento. La verdad que la ausencia de Barrios creo que la suplimos muy bien con Marcos, que jugó un partidazo y la rompió toda. Y Molina nos pudo dar todo lo que tiene, porque tiene unas condiciones ofensivas muy buenas, donde tiene personalidad para atacar, donde es valiente para romper. Y bueno, hoy pudo jugar el partido que él quería y obviamente que necesitaba después de tanto tiempo, sobre todo sin tener continuidad. A la izquierda, Hugo. Aquí Vicer, Hugo Condés, Onda Cero en directo para Radio Estadio de Noche. Nos conocemos desde hace muchos años, quiero que seas sincero. ¿De verdad te imaginabas este partido, esta perfección de los primeros 45 minutos, con la contundencia ya no solo arriba, sino abajo, que habéis sido muy agresivos en cada balón dividido, habéis ganado muchas pelotas? ¿Te lo imaginabas así? Yo tengo fe, ya se lo dije la vez pasada, tengo fe en el equipo, tengo fe en lo que hacemos, tengo fe en nuestra gente, tengo fe en la energía que se transmite en el estadio. Está claro que no soy un brujo que me imagino lo que va a pasar, pero sí sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo y creo que la interpretación de los delanteros y el esfuerzo que hicieron en presionar arriba, en salir continuamente a buscar a Koundé, buscar a Cubarsí, buscar a Eric García, el esfuerzo de ellos fue enorme, por eso intentamos removerlo en el segundo tiempo para seguir en esa línea. Y bueno, creo que ya el segundo tiempo no fue lo mismo, porque el segundo tiempo fue más bajo esa presión, esos rompimientos no fueron los mismos, pero sí el primer tiempo fue lo que queríamos. Izquierda, Antonio. Sí, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz en directo para el partidazo. Blue No sé si más allá del resultado, que es destaca o resalta la autoridad que ha habido en el partido entre un equipo y otro, es una demostración del valor, de la autoestima, de hasta dónde puede llegar este equipo cuando se conjura todo lo que ha hecho hoy, ¿no? Que en toda la suerte ha sido mejor, anticipación, duelos, intensidad, fútbol. Bueno, hoy hemos tenido una noche muy buena, está claro. La eliminatoria no está terminada, sabemos al rival que enfrentamos, tenemos la humildad y la ilusión para poder seguir en esta competición y bueno, tendremos que enfrentarla con las mismas ganas. Cuidado con el Barça en su casa. Trabajamos hoy, el día que nos toque la revancha. A la derecha, Belén. Hola Diego, aquí Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Ayer en el entrenamiento le decías una frase a tus jugadores que era: tenemos el balón para atacar, no tenemos el balón para gustarnos. Yo no sé si hoy es con lo que más has disfrutado. Bueno, sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo me faltó un poco más de intensidad hacia adelante. Creo que empezamos a querer controlar más el partido que a seguir atacándolo. Y me hubiera gustado seguir atacándolo como lo atacamos en el primero. Pero sí, sin duda, lo del primer tiempo fue de un nivel muy bueno. A la izquierda, Nacho. Hola, ¿qué tal, Cholo? Nacho Donado para el Club de Uría. Te acaban de preguntar sobre tu vivencia de esta noche y te quería preguntar por otras dos personas que han vivido mucho en este Atlético de Madrid, como son Coque y Griezmann. A Griezmann ha habido momentos que para sacar un córner se levantaban para aplaudirle. Coque se ha marchado con una ovación. ¿Cómo crees que han vivido ellos esta noche y cómo la has vivido tú al sentir eso por tus futbolistas? Es muy difícil seguir hablando de ello porque ya hay un afecto que excede todo lo que pueda suceder de acá para adelante. Se ha emocionado, Está claro que ellos me conocen y no voy a medir ese afecto por la necesidad que tenga que tener el equipo y los necesito como están, entregados a lo que sea, 20, 30, 60, 90, y Coque lo que está haciendo es una locura. Está jugando todos los partidos y la verdad que es admirable todo el esfuerzo que nos da. En el centro, Javier. Hola, mister. Buenas noches. Javier Rodrigo, Radio Nacional de España. Suma de rendimientos, el fútbol es suma de rendimientos. Tú has parado muchas críticas a tus futbolistas, las paras todas, te lo echas todo a la espalda. Una noche como esta, para ti, ¿qué supone? Después de llevar aquí en este club 14 años. Gracias.
Repito que me pone muy contento por nuestra gente. Yo no tengo ninguna duda que nuestra gente necesita estos partidos. Tenemos que luchar en el Champions para llegar a poder jugar una semifinal, a estar cerca de ganar, porque la gente quiere salir campeón. Y bueno, y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos para alimentar eso y para que suceda. Última pregunta, a la derecha, Luis. Hola, ¿qué tal? Diego, enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte por una foto muy bonita que hay de Julián cuando justo marca el gol, que generalmente hace su gesto de la araña, pero esta vez como que cierra los ojos y mira al cielo, como si algo por fin se hubiera roto o hubiera caído de su lado. ¿Cómo le ves? Ya sé que dijiste que no ibas a hablar de él, pero bueno, ya que soy un día feliz para él, con una asistencia, un gol, ¿cómo le ves después de que por fin haya podido marcar de nuevo tras el gol del PSV? Repito los detalles de que hablan por sí solo de él. La asistencia a Lukman es fantástica. Su trabajo en el primer tiempo fue increíble. El gol es algo que él tiene y gracias a Dios ya ha vuelto a ese gol que tanto necesitaba y que seguramente lo limpiará para todo lo que viene. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. De lo que se quejaba Hansi Flick es de que a Valde le han echado amarilla a la primera y de la entrada de Giuliano, que le pone los tacos en el gemelo en la primera jugada. Ah, vale. Sí, de eso se quejaba. Ah, tenemos por aquí a Carlitos ya de nuevo. Carlitos. Oye, esto es tengo la voz tomada, ¿no? Sí. Que esto es Atleti Media Premium, ¿no? O sea, estaba afuera, pero venía escuchando a Dani traducir a Hansi Flick. O sea, esto es Premium ya, Adri. Esto es Premium. Espectacular. Bueno, y Carlitos, porque no has visto lo que tiene Sergio detrás. ¿Qué tiene Sergio detrás? Sergio, ¿nos escuchas? Creo que no nos escucha Sergio, ¿eh? No. No, tiene un cartón del Cholo Simeone con una bufanda. Sí, bueno. Tengo el vídeo que nos has pasado, Carlitos, que va enlazado un poco con lo que ha comentado Simeone, ¿no? Que además se le ha visto como emocionado, ¿no? Cuando le han preguntado por Koke y Griezmann. Claro, porque son sus pretorianos. Koke ovacionado en el campo. Hoy no está Raúl, no. Hoy por lo que sea Raúl no está. Está conectado en el chat, pero no habla. Un saludo a Raúl Sobrado. Un saludo a Raúl Sobrado. Yo creo que te estaba esperando, Carlitos. Sí, no, hombre, pero esto lo decimos de broma, pues si es que no me parecía, no sé, no me pareció tan raro que pudiese pensar que hoy se palmaba. Si es que con estos ups and downs tan Atlético de Madrid, que por cierto, yo creo que hemos sido, ¿cómo era aquello del Manchester City? Hoy hemos sido bad, dangerous and, ¿cómo era aquello? Hoy lo hemos sido, en otro sentido, pero hoy lo hemos sido. Sí. Mira lo que te dice Felipe CD, que ha puesto la 1 para ver el Atleti y resulta que estaba viendo el Bayern de Múnich de Robben, Ribéry y Müller. Es que cuando habla Dani no le escucho. Espera, me voy a salir porque... Ojo. Sí, yo voy a salir, chicos, porque yo solo oigo a Adri, ¿vale? Y Sergio tampoco. Sergio tampoco. Espera, lo voy a sacar. Voy a sacar a los dos. Vale, lo voy a sacar, que vuelva a entrar. A ver si... Ah, vale. Y bueno, aprovechando con respecto a lo que dice Albert ATM98, sí. O sea, si hay un equipo que te puede hacer 5 goles... Es el Barça. Sí. O sea, que no es que quede mucho, es que queda toda la vida. Entonces, hay que defender allí el resultado como jabatos. Yo espero que también sea mucho como en los primeros 45 minutos de hoy y no tanto como los 45 de la segunda parte. ¿Es normal que vaya cagado a la vuelta? Sí, no, es normal que vayamos cagados, es normal. Muy normal. Es que, claro, y además imagínate el palo después de lo que ha sido la ida. Si ¿Nos escuchas, Sergio? Ahora sí. Vale. Es normal ir cagado a la vuelta.
sea, si hay un equipo, como ha dicho Dani, que te puede meter 5 goles, es el Barcelona. Y recordad que recuperan a Rafinha, recuperan a Pedri. No sé, Rashford está también, ¿no? La vuelta. Rashford. Va a ser otro partido diferente. Pero como ha dicho antes Carlitos, hay que salir a ganar. Si hubiera metido esa Sorloth, madre mía, nos vamos con el 5-0 y más contentos que... Hombre. Pero es que también tienes que pensar que se puede fallar. O sea, es que... Sí. Llegas forzado, vas al suelo. Es cierto que estás a 1 metro de la portería, pero la echas fuera, tío. Bueno, chicos, creo que lo vamos a ir dejando. O sea, creo que ya hemos hablado bastante por hoy. Quería alargar un poquito el chicle. Sergio, que estás aquí ya, que el pobre no ha podido hablar. ¿Tienes algo que decir del partido? ¿Quieres comentarnos algo? Nada, tengo que decir, el partido genial y a la vuelta para meter otros 4 que van a salir muy a lo que les toca, que es atacar. Va a haber mucho espacio y ahora con los jugadores que tenemos como Lookman, Juliano, Julián, toda esta gente que corre, que se mata, pues es el momento de meterle otros 4 y para adelante. Enseña el Cholo ahí, hombre, que es que lo vea la gente del chat. Que hoy merece la pena enseñar al Cholo. Sí, hoy sí. Hay días que más o menos, pero bueno, hoy sí. Hoy ha acertado. Ha acertado incluso con sacar a Nahuel de titular, que es que poco lo hemos comentado eso, Es que esto no sé qué día lo hablábamos, pero el Cholo tiene un fe ciega en ciertos jugadores. Sí. Y hay que dárselo. O sea, a veces, pues oye, acierta. Y eso es solo acierto de él. Hay algo muy importante que no sabemos los que lo vivimos de fuera. Que él convive con ellos y él sabe también mentalmente cómo está cada uno, qué necesita cada uno, y eso lo explota muy bien el Cholo. Y bueno, diciendo lo que dice Paulo, que cómo le gusta ver a los genios sabelotodos del Barcelona echando bilis, te quedan 3 semanas para seguir escuchándolos, así que disfrútalo. No, claro. Va a haber remontada, pero en un mes. En un mes solo se va a escuchar de la remontada. Ya os digo que si entráis en Twitter y buscáis Barcelona o Barça, la mayoría de los comentarios ya están con el 6-1 del PSG, o sea que... No. Bueno, Carlitos, te meto, pero nos vamos a ir ya, ¿vale? Vamos a ir despidiéndonos, chicos. Ha sido un directazo espectacular. 4 horitas más para hoy, para vosotros, jugadores. Y nada más. No sé si nos veremos mañana. Mañana igual hay previa y os iremos comentando, ¿vale? Porque después de la resaca de hoy, no sé cómo estaremos. Le podía llamar en vez de previa resaca. La resaca. La resaca de Atleti Media, me gusta.